Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 4, donde dice: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Los pecados que conforman esta segunda lista son más de índole social que personal, pues atentan contra otras personas, ya que utilizando un orden inverso al de la lista precedente, el apóstol Pablo comienza con los motivos y culmina citando los actos. Así que comienza diciendo dejad. Viene de una palabra utilizada para referirse a la acción de quitarse la ropa, como por ejemplo se puede observar en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. De la misma manera que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día, los creyentes debemos también de abandonar los harapos sucios y andrajosos de nuestra vieja vida. Pablo podría tener aquí en mente la práctica del bautismo en la iglesia primitiva. Quienes habían sido bautizados se despojaban de sus viejas vestiduras antes de ser bautizados y se les concedió luego una túnica blanca nueva. Así pues, Pablo exhorta a los creyentes a desechar los vestigios de su vieja vida. Sigue diciendo: ira es una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento, ya que es la actitud arraigada en el corazón de una persona airada. Y la ira no se produce como reacción a una provocación, sino que revela la actitud permanente de la persona y les brinda la ocasión de expresar su furor. Y nótese que esto no tiene cabida en la vida del cristiano, ya que, como dice Efesios, capítulo 4 y versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En cambio, el creyente debe ser como dice la Epístola de Santiago, capítulo 1 y los versículos 19 al 20, donde dice: tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Después de la ira viene aquí en este versículo el enojo, y este denota un arranque de ira. Los griegos comparaban la ira con la paja encendida en el fuego, la cual se quema en poco tiempo y se acaba rápidamente. Se utiliza al hablar de quienes en la sinagoga de Nazaret estallaron en ira al escuchar la enseñanza del Señor Jesús, como nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 28, donde dice: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y también se usa de manera similar acerca de los obreros de Éfeso, que se llenaron de ira por la predicación de la palabra de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 28 dice: Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios.
tengas en cuenta que la ira es una de las obras de la carne, como señala Gálatas capítulo 5 y versículo 20, donde está señalando aquí lo siguiente: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Así pues, la ira y el enojo están íntimamente relacionados, ya que la ira se encuentra latente bajo la superficie a menudo y explota en arranque de ira. Y muchos no creyentes viven con un resentimiento arraigado en lo profundo de su ser, que alimenta precisamente esa ira. Tal vez no comprenden la razón la cual están vivos y soportan sufrimientos en la vida. No escogieron ellos tales circunstancias y no saben cómo manejarlas. Y todo eso aviva el fuego de su ira y los hace más propensos a manifestar explosiones de ira cuando ésta es provocada. Viene a continuación la malicia. Este es un término general para definir los males morales. Es como el carácter vicioso que busca hacer daños a otros. Es probable que en este contexto se refiera al daño causado por las malas conversaciones, ya que la ira y el enojo y la malicia a menudo acaban en blasfemia. Cuando se emplea en relación con Dios se traduce blasfemia, pero cuando se emplea en relación con las personas significa calumnia. Pero no obstante, calumniar a las personas es blasfemar a Dios, por cuanto Él creó al ser humano. La epístola a Santiago capítulo 3 y versículo 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De manera que no se debe tomar este tipo de conversación con ligereza, ya que nuestro Señor Jesucristo nos amonesta con vehemencia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 22, cuando dice que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Las personas deben ser tratadas con dignidad, porque son creadas a imagen de Dios. Así pues, la conversación del cristiano no debe estar contaminada con insultos o comentarios de menosprecio contra otros. Y Santiago deplora que de una misma boca proceden bendición y maldición, como dice Santiago capítulo 3 y versículo 10. El fruto de la ira, el enojo y la malicia son las palabras deshonestas. Esta expresión se refiere a las palabras repulsivas y desdeñosas cuyo propósito es herir y hacer daño a alguien. Por otro lado, podría traducirse como abuso mal hablado. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y más adelante nuestro Señor subraya la seriedad de velar sobre nuestras palabras al advertirnos que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Este es un elemento más que debe ser desechado en la vida de cualquier persona que sea cristiana. La construcción gramatical del texto griego expresa la idea de dejar de mentir, o no tengáis el hábito de mentir.
ya que toda conducta contra los semejantes, expresada en palabras, entra dentro de este concepto de engañar o mentir. Y esto comprende otros modos, como por ejemplo, medias verdades, exageraciones, distorsiones de los hechos, falsas informaciones, etc. Todo ello con el propósito de engañar de una o de otra manera. Podría incluirse también la hipocresía como forma de engaño, aunque aparentemente no está vinculada al contexto próximo, pero que sin embargo es válida como expresión de mentira difícil de detestar. Así pues, la mentira es la forma propia y natural de Satanás, de quien el Señor dice que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8 y versículo 44. Ya que todo aquel que miente está siguiendo o imitando la forma propia de Satanás y alejándose de la comunión con aquel que se le llama a sí mismo la verdad, que es Jesús, como dice Juan capítulo 14 versículo 6, donde dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así pues, la mentira es opuesta a Dios. Quien la practica no puede llamarse, por tanto, un hijo de Dios. El creyente no miente porque se ha despojado precisamente del viejo hombre, es decir, de los hechos de la carne, ya que el despojarse equivale a echar fuera de sí aquello que pertenece al hombre viejo o al antiguo hombre. Entonces se trata de una acción que comienza en el pasado y perdura. De ahí la forma habiéndoos despojado. Tiene que ver con arrojar las prácticas propias de la condición pecaminosa del hombre no regenerado. El Salmo 73, versículo 6 dice: Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. También es la consecuencia del cambio operado por Dios en la regeneración, que hace que el creyente, una nueva criatura, como dice la segunda carta a Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo apunta hacia la expresión del nuevo carácter, que exige separarse del antiguo estilo de vida. De otro modo, los cristianos debemos vestirnos conforme a lo que no es propio, ya que, como nacidos de nuevo, y no con los harapos del pecado que antes cubrían nuestro hombre viejo, esto tiene que ver con el cambio operado en el nuevo nacimiento, tal como enseña el apóstol y acabo de leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17. Por tanto, el viejo hombre fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo de pecado que le era propio quedase anulado o inoperante para el creyente. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No es que subsistan en el creyente el viejo y el nuevo hombre, sino que el nuevo ha vencido a sustituir al viejo. Y este es el no regenerado, que se manifiesta en la pasada manera de vivir que heredamos precisamente de Adán. Tal hombre viejo está, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 22, viciado conforme a los deseos engañosos. Pero sin embargo, es sustituido por el nuevo hombre regenerado.
Así pues, sería una incongruencia que hayamos recibido una nueva forma al estar revestido de Cristo y que deseemos volver nuevamente a revestirnos de la vieja condición heredada de Adán. Continúo con el versículo 10, donde dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nótese que una nueva progresión aparece en este versículo, cuando señala vestirse, conformarse o renovarse. El primero de los tres elementos tiene que ver con vestirse o revestirse, y que supone un cambio en la experiencia del creyente. El verbo expresa la idea de meterse dentro de algo. Por la acción del bautismo del Espíritu, el creyente ha sido sumergido, es decir, bautizado en Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. En ese acto, el cristiano queda revestido de Él, es decir, de Cristo. Así lo enseña el apóstol en otro escrito, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y versículo 27, cuando dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El cambio operado en la regeneración condiciona la experiencia de vida del creyente. Y el apóstol Pablo habla de revestirse, literalmente, habiéndoos vestido. Por tanto, la identificación con Cristo se produce por la acción del Espíritu Santo, que une vitalmente al creyente con el Salvador, bautizándolo o sumergiéndolo en Cristo para formar una unidad espiritual con Él. Nótese que es esa unión consecuencia de la fe y se opera por la acción del Espíritu Santo, introduciendo en Cristo o posicionándolo hacia Él para la formación de un cuerpo. Y ese cuerpo, como colectividad de los cristianos, ha de considerarse también como la individualidad de los santos, en donde cada uno de los creyentes queda revestido de Cristo. Hay que apreciar que estar revestido o vestido de Cristo es una forma de expresar la incorporación o la unión vital con Él. La acción del Espíritu despoja al creyente de su ropaje pecaminoso y le reviste de Cristo Jesús. Así pues, es la identificación plena, tanto en la muerte como en la sepultura, pero también en la resurrección con el Señor, de modo que muertos, sepultados y resucitados con Él, quedan de Él revestidos. Romanos, capítulo 13 y versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Naturalmente, cuando está señalando aquí no proveáis para los deseos de la carne, está señalando los deseos pecaminosos de la carne. El Señor se hace visible en ellos y en nosotros también, como expresión natural de la nueva vida. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ante el mundo revestido de Cristo muestran las virtudes, esto es, el poder transformador de Dios en los creyentes. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ante Dios,
el vestido de Cristo puede mostrar la perfecta justicia que Él mismo es, como la base de la justificación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto presenta un profundo contraste con la vestidura propia de los que buscan, engañados por los falsos maestros, un camino distinto al que Dios ha determinado. Quienes están vestidos del Señor Jesucristo ya no proveen para los deseos de la carne, como dice Romanos capítulo 13 y versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El vestido es aquello que todos pueden ver desde el exterior, en la manera de observación del creyente. Es la manifestación visible de la identificación con Cristo, en el obrar diario de estar manifestado en el obrar de Cristo mismo. Por tanto, solamente así es posible andar en buenas obras. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta forma de vida no es una opción para el creyente, sino el modo natural de vivir la vida cristiana. Las obras de las tinieblas son desechadas. Romanos capítulo 13 y versículo 12 dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Por tanto, en la medida en que el vestido propio del mundo es echado fuera, así aparece fulgurante el vestido espiritual del cristiano, que es Cristo mismo. Por eso, su vestido es tan luminoso como su hombre interior y como la armadura de luz de la cual ha sido dotado. Por tanto, la consecuencia de vestirse de Cristo tiene la contrapartida de no proveer para los deseos de la carne, algunas de cuyas manifestaciones pecaminosas ocupan los versículos anteriores. Dejarse llevar de la carne, someterse a su autorrealización en el hombre, es el elemento que hace imposible vivir plenamente a Cristo e inhabilita al cristiano para no poder llevar a cabo la vida en la esfera del amor, pasando a sustituirlo por la expresión religiosa establecida en prácticas y formas de hombres que se ha considerado anteriormente, y consciente en hacer o no hacer, gustar o no gustar, en sacrificios duros establecidos sobre el cuerpo que no tienen ningún valor, porque ese mismo sistema es también un sistema de hombres y por tanto de carne, como se ha dicho anteriormente en Colosenses capítulo 2 y los versículos 16 al 23. De manera que por la unión vital con Cristo es formado el nuevo hombre en el creyente, nuevo en respecto al tiempo, joven en contraste con el viejo hombre. Nuevo aquí comprende la expresión del creyente, empezada recientemente y que va en progreso. El hombre viejo data de los tiempos de Adán, el nuevo desde la conversión a Cristo. El hombre viejo es precristiano, el nuevo es el hombre en la fe. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está demandando no es una reforma de hábitos, sino
un completo cambio de naturaleza con todas sus consecuencias, ya que el hombre nuevo revestido de Cristo debe semejarse a Cristo. La nueva naturaleza vive bajo la gracia y actúa en condición del Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La transformación plena es una acción progresiva que camina hacia el pleno conocimiento. Y los colosenses estaban en peligro de que las propuestas filosóficas de un conocimiento progresivo para los iniciados fuese alcanzándose por medio de la ciencia y las filosofías humanas. Y de nuevo, el apóstol Pablo insiste en que el pleno conocimiento, es decir, la plenitud absoluta, está en Cristo Jesús, y el creyente progresa o progresamos hacia ella por la obra de conformación con la imagen del Hijo de Dios, como se aprecia en la última frase de la cláusula. Además, la vida cristiana está establecida por Dios como una conformación con Cristo, literalmente conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, el Padre Eterno ha predestinado al creyente para ser hecho semejante a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, el cristiano y la cristiana estamos llamados a ser moldeados conforme al Señor. Un proceso que hace posible la santificación, ya que entender esto escapa también a la comprensión humana. Se enseña que Jesucristo es la imagen de Dios en quien se manifiesta la esencia divina, como se ha podido observar en Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Esto es, la irradiación de su gloria y la expresión de su esencia. Ya que en Cristo, que es imagen de Dios, hemos sido puestos los creyentes no solo en posición, sino también en comunión de vida. El llamamiento de Dios a salvación adquiere indefectiblemente esta orientación, ya que la primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 9 nos dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La transformación a la imagen del Hijo permite al cristiano y a la cristiana reflejar en el mundo en tinieblas la gloria de Dios. Además, es un desarrollo progresivo que opera el Espíritu Santo en cada cristiano. La segunda carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así pues, el Espíritu de Cristo está ya presente en cada cristiano y en cada cristiana, sin cuya presencia no hay salvación, porque nadie puede ser de Cristo sin tener su Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 9 nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este Santo Espíritu es el obrero divino que transforma al creyente día a día, y lo hace conformándolo a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios. La imagen de Dios, deteriorada en el hombre por el pecado,
es restaurada en Cristo, que es imagen perfecta y absoluta de Él. Mientras tanto, el proceso de transformación del creyente a la imagen de Cristo hace posible la santificación, debe entenderse bien que la santificación no es el resultado del esfuerzo de los hombres, sino la acción omnipotente del Espíritu Santo, reproduciendo a Cristo en los cristianos. Así pues, nadie puede alcanzar la imagen del Hijo de Dios en su vida por sí mismo, ya que solo es posible cuando el Espíritu lo lleva a cabo. Y por otro lado, intentar alcanzarlo personalmente conduce al fracaso y a la frustración de la vida personal del cristiano. Y voy concluyendo ya con esto. En el versículo 9, Pablo dice: no mintáis. La mentira es algo que, antes de venir a Cristo, todos o todas hemos practicado en menor o mayor cantidad. De hecho, suele haber personas que piensan hoy en día que si no mienten, no conseguirán tal o cual cosa. De hecho, los anuncios comerciales que podemos ver, por ejemplo, en la calle o en la televisión o los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, una mayoría muy elevada, mienten, diciendo algo del producto que, cuando se compra, se comprueba que no es lo que decían. Por otro lado, otros tratan de justificar su mentira diciendo que es una mentira piadosa. Pero déjame decirte que tal mentira no existe, ya que la mentira, siendo el grado que sea, es mentira. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos señala, en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y también nos dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 15, y aquí está hablando de aquellos los cuales no entrarán al reino de Dios. Y nos dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amigo y amiga oyente, solamente en este versículo muestra a aquellos que no entrarán en el reino de Dios, o dicho de otra manera, que no irán al cielo, sino que irán al infierno. Así, por tanto, si tú eres una persona que practica la mentira o alguna de las cosas que cita la palabra de Dios y que acabas de escuchar, ahora puedes reconciliarte con Dios. Él te da esa oportunidad por medio del Salvador Jesucristo. Así pues, amigo y amiga oyente, yo te animo ahora a que tú recibas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que orar, hacerlo eso sí, de corazón, es decir, sinceramente. Para ello, yo te animo a que ores conmigo y repitas esta oración de fe. Repite y di ahí a donde estás. Dios eterno, te confieso que he mentido muchas veces, tantas que he perdido la cuenta, y he hecho cosas que también han sido mencionadas en tu palabra, de las cuales me arrepiento de todas ellas y de todos los pecados que haya cometido hasta ahora. Te pido perdón por ello y te recibo en este momento a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios,
y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.